Para buscar en LiveWorksheet fichas, tenemos en la parte superior un buscador, ¿vale? Hemos entrado a LiveWorksheet, no os olvidéis de poner el idioma en español y en el buscador, en la parte superior, vamos a escribir una palabra que queramos buscar. Puede ser en euskera porque fichas en euskera disponemos en LiveWorksheet. Le damos a buscar y en este caso con Gorputza nos aparecerán todas las fichas relacionadas con el tema de Gorputza. Buscaremos la que nos pueda interesar, por ejemplo esta, y pincharemos sobre ella para trabajar o enviarla luego al alumno, que luego lo explicaremos. La segunda forma de buscar sería entrando en fichas interactivas y aquí en la parte izquierda nos aparecen los idiomas. En este caso vamos a buscar euskera, que la tenemos aquí, pincharíamos y nos aparecerán en euskera todas las temáticas que hay. Pinchamos en la que nos interesa, por ejemplo, Natura Ciencia, y aquí, relacionadas con esta temática, hay otras subtemáticas, ¿vale? Guisa Gorputza, por ejemplo, y tendríamos otro tipo de fichas que nos aparecen aquí y podemos elegir la que queramos, ¿vale? Por ejemplo, esta, pinchamos y ya tenemos la ficha visualizada. Vale, eso con respecto a cómo se buscan. ¿Cómo enviamos esta ficha? Bueno, como nosotros no somos profesores y profesoras y lo único que queremos es mandar al alumno o a la alumna una ficha para repasar, lo que vamos a hacer es, en vez de enviar la ficha tal cual como viene aquí, vamos a personalizar el enlace. Pincharíamos en este apartado de personalizar el enlace y en la parte de los tres apartados que nos aparecen en la parte de central, nos aparece que haga una acción por defecto al terminar la ficha. En este caso, en vez de ser enviar a respuestas al profesor, va a ser que simplemente compruebe si sus respuestas han sido correctas o no. Entonces le pincharíamos la primera acción y ya tendríamos el enlace personalizado, que sería este. Daríamos a copiar el enlace y ya podemos mandar este enlace al alumno o alumna que estamos atendiendo para que pueda hacer la ficha y repasar y obtendrá el resultado en el momento, sin tener que mandar a nadie ningún resultado. Y eso es todo.